las cositas que nos competen a nosotros, igual el subrayado de alguien de arte o el escenógrafo va a ser distinto. Entonces, yo lo tengo subrayado como lo subrayaría una persona que trabaja en sonido. Y de todas maneras hay muchas formas de contar las historias, los guiones son muy diversos, hay guiones, como les digo, más vococentristas, o sea, basados en los diálogos. Hay guiones, curiosamente, son, pues claro, mucho menos, los que tienen poquitos diálogos y tienen muchas más escenas, digamos, descritas. En el caso, por ejemplo, mío, cuando hicimos la película colombiana Oscuro Animal, era una película que tenía nada, como 5 diálogos, una cosa muy corta, y lo demás era puras descripciones y evidentemente ahí el sonido también era muy importante. En la parte, por ejemplo, de los directores que son guionistas, también tiene mucho que ver, pues, que ellos plasman las ideas digamos, a nivel descriptivo en el guión literario, y esas nosotros las percibimos en nuestras lecturas del guión, y bueno, y de ahí recogemos lo que llamaríamos las ideas sonoras, las ideas que tiene el guionista. En ese caso, si es el mismo guionista director, pues seguramente muchas de esas ideas él las defenderá y las llevará a la puesta en escena, pero pues puede suceder que hayan muchos cambios, como siempre sucede con los guiones llevados pues del papel a la realidad. Entonces, yo les voy a mencionar aquí, por ejemplo, la parte, voy a tomar un poquito de acá, la parte del punto 1. Voy a salir un momento de compartir pantalla para mostrarles unas escenas del guión. A ver, aquí tenemos el guión. Vamos a la escena 9, un momentico lo pongo a compartir. Y bueno, aquí estamos. Perdón, ya va llegando, listo. Entonces, vamos a ver, este es el guión de una película que no ha salido, y me tomé el atrevimiento de, de usarlo, aunque pues ya la película está hecha, entonces digamos que no hay un problema ahí de mucha confidencialidad, eso espero, pero no voy a decir el nombre, pero de pronto algunos lo intuyen. Les quería leer, por ejemplo, aquí la escena 9. Entonces, el subrayado es como uno lo ve, entre comillas, desde el sonido. Interior, casa familiar, día. Súper importante saber que estamos en un interior o un exterior. Eso ya nos habla mucho de cómo vamos a enfrentar el sonido. Casa familiar, pues no sabemos cómo es la casa, si conocemos la locación, ya sabemos qué problemáticas de ruidos, problemas que nos puedan incidir, se pueden dar, y bueno, esperando que eso más o menos sea controlado, pues nos puede ir bien. Y el día y la noche, o atardecer, o amanecer, etcétera, ya nos dice también más o menos cuáles son las características sonoras a los cuales nos vamos a ver enfrentados en el sonido directo específico. Entonces, bueno, miren que aquí de pronto no leo todo, pero dice Héctor Quiquín, pues es uno de los personajes, y ahí describen pues la situación. Dice, está quedándose atrás el niño que fue, desde el jardín de su casa en el barrio de Laureles, recorre la casa, él se va moviendo, eso le va insinuando cantidades de cosas a fotografía, y eso que es el guión literario, eso todavía no se han hecho ensayos. Pero más adelante miren que aparece Marta, baila con un ritmo salsero de una radio cercana, el Te conozco, Héctor Lavoe, Willy Colón. Sigue más adelante y el niño produce un disparo mudo, dice ahí, disparo mudo. Sol es otro personaje, una hermanita, canta una canción religiosa. La cámara evidentemente se va moviendo, eso es una subjetiva, una manera del personaje de Kikín. Después sigue en la cocina, él llega cercano a la cocina y la madre Cecilia se dirige a la cocinera y bueno, y habla allí y siguen hablando, y entonces ya vamos a la parte de los diálogos. Cecilia, Clara, yo marco los que no se repiten, y por ejemplo Mariluz. Hasta ahí vamos, 3 personajes que hablan, cosa muy importante en la primera aproximación que tenemos del guión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí cuando me pasan un guión, yo lo primero que hago es irme hasta la página, o sea, lo viera así por encima, ya ahorita nos toca verlo en PDF, pero antes cuando lo cogía en papel, pues lo miraba así rápidamente y veía más o menos la generalidad de las escenas, cuáles tenían diálogos, porque entre más diálogos tenga una película, pues más trabajo, digamos, voy a tener
yo para capturar esos diálogos. Entonces, digamos, eso es importante y, digamos, seguimos aquí, vamos a la escena 10, voy a ir más rápidamente. Kikín corretea, bueno, el niño sigue, lo seguimos de alguna manera y escucha el ruido de un coche que se aproxima a la casa desde el jardín. Bueno, hay una referencia de un sonido que viene de afuera. Y después, más abajo dice, las hermanas y la madre de Kikín salen a recibirlo y saludarlo con cariño. El revuelo de las mujeres es intenso y feliz, llena la casa con sus voces y sus aspavientos. Evidentemente, esta es una película coral que ya define que vamos a tener siempre muchos personajes hablando y donde las reacciones pueden ser algunas ad libitum, algunas marcadas. Y bueno, ya miraríamos. Entonces, bueno, la señora Cecilia saluda al señor Richard, habla también Marta y habla el padre Héctor. Pasamos a la escena 11, interior casa familiar. Entonces volvemos adentro, despacho del padre. Vamos a otro espacio, el niño se ha ido hacia allá y él está solo en el estudio y saca un vinilo, lo pone en un tocadiscos, localiza un corte, deja caer la aguja, comienza a sonar una versión pomposa del himno norteamericano. Kikín sube el volumen y abre las ventanas del estudio para que los que están afuera escuchen la música mientras entran por el jardín. Escuchen la música mientras entran por el jardín. Y listo, y pum, vamos ahora sí al jardín. Escena 12. Ya voy a terminar con esta, pero es una escena de 2 páginas. Y dice, durante la comida, que atienden 2 muchachas de servicio llamadas Emma y Teresa, conocemos mejor a la familia, mientras hablan todos a uno. Entonces aquí habla la señora, ya están sentados en la mesa, habla la señora Cecilia, Héctor el padre, Richard, Mariluz, Marta, Sol, Kikín, Clara. Cecilia dice, ¿oíste? Se refiere a un sonido que viene por allá, de lejos, y se aproxima una señora que no tiene texto, pero que se llama Tata, pero que de pronto, súbitamente, eso puede cambiar en la puesta en escena, la ponen a hablar y puede que hable, y terminamos con Josefa. Entonces voy a salir de la pantalla un momento y volvemos a la presentación para hablar de este punto súper importante. Entonces, segundito. Listo. Aquí nos vamos a referir a... Listo. Ok. Entonces, en este punto estamos pues hablando precisamente de todo lo que nos sugiere el guión. O sea, el guión tiene una cantidad de elementos importantísimos para todos los departamentos. A nosotros eso nos da unas ideas, pero de ahí a la realidad, cuando lleguemos al set a ver y oír el primer ensayo, pues es otro universo. Entonces, nosotros sí tenemos muchos elementos, de ahí surgen unas preguntas que uno le hará al director, si tiene alguna duda de cómo va a enfrentar la escena, etcétera, si tiene ya, hay directores que pueden tener muy anticipado ya cuál es digamos, pues lo que quieren en la escena, y claramente lo pueden tener. Otros pues se van a enfrentar a la puesta en escena y ahí van de pronto a recibir ayuda y recomendaciones de los actores para mejorar o complementar la puesta en escena, eso también sucede. Pero bueno, ese es un punto muy importante de cómo nosotros enfrentamos las escenas desde el guión literario. Entonces, resumiendo, los personajes parlantes, como lo digo yo ahí en el punto 1, o sea, cuántos personajes hablan en una escena, nos dicen de qué tan complejo va a ser, sin todavía saber si esos personajes van a hablar parados, sentados, unos parados y otros sentados, unos moviéndose y otros quietos, si la cámara se va a mover o no se va a mover. Sobre todo, una cosa importantísima es saber cuántos planos va a tener la escena. Entonces, eso en el guión literario no lo sabemos. Entonces, saber si las escenas son fragmentadas es muy distinto a saber si va a ser un solo plano secuencia. Entonces, el manejo visual narrativo nos influye también en ese tipo de cosas. Entonces, ya veremos después cuando pongan la mesa, hagan el primer ensayo, bueno, ahí había 9 personajes hablando en la mesa, por ejemplo. Tenemos todos los inalámbricos para esos 9 personajes. Tenemos una sola caña, un micrófono en boom, pero qué bueno sería tener 2 microfonistas para que cada uno cubra la mitad de la mesa y la otra mitad de la mesa y nos repartamos la captación con 2 inalámbricos y de pronto el apoyo de con 2 booms, 2 microfonistas, cosa que sería muy, muy interesante, y unos pocos inalámbricos. No sabemos si vamos a trabajar a una cámara o a 2 cámaras, bueno, eso lo veremos más adelantico.
Entonces, el segundo punto que habla de la puesta en escena es también muy importante. Eso solamente se sabe cuando se haga lo que se llama el blocking o la mise en place en francés. En este texto lo que está en otros idiomas está en cursiva y los títulos también o de películas o referencias de otras personas pues también están en cursivas. Entonces, la puesta en escena no la conoceremos sino cuando ya veamos el ensayo. Eso cambia todo, definitivamente. Entonces, la puesta en escena nos va a complejizar mucho más digamos, lo que yo llamo el problema de captación de sonido. Eso, digamos, dejémoslo allí. El punto 3, las locaciones. Las locaciones, visita de locaciones y escogencia por el sonido. Ojalá siempre pudiera ser así y hecho a tiempo. Es súper importante. El sonido directo es muy complejo. En el siguiente punto lo veremos por qué. Pero el sonido directo es demasiado complejo captar para que quede bien y que quede limpio. Si a eso le sumamos una mala escogencia de las locaciones, desde el punto de vista arquitectural o desde el punto de vista, quiero decir, en lo que incide acústicamente, en su forma, en los espacios, bueno, después lo veremos en los mobiliarios que aparecen ahí en el punto de arte, en el punto 4, pues es algo que incide demasiado en la calidad del sonido. Para decirlo así, nuestros micrófonos no trabajan solos en el aire. Los micrófonos interactúan con la acústica. Eso es una cosa muy importante que hay que entender.